Hay que decir que la CAR ha mantenido una muy buena labor para mantener los embalses en unos óptimos niveles, ¿no? Cada vez vemos que hay menos agua que llega a los embalses. Ustedes no crean que simplemente es el agua es por el grifo y se abre la llave y ya sale el agua. No, 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 no. Eso viene de estos ríos y hay que hacer las inversiones. Las acciones hay que tenerlas en todo momento. Los fenómenos de variabilidad climática son un hecho. Vamos todos a cuidar entre todos, a cuidar el medio ambiente. Cundinamarca está contigo y para toda la gente. Un saludo muy especial. Bienvenidos a Entornos, el video podcast de la CAR. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Los embalses. Y es que los embalses han tomado una importancia en las últimas semanas, digamos en el último año, debido al racionamiento que vivió Bogotá y varios municipios de la Sabana. Hoy le vamos a explicar para qué funcionan los embalses, cómo funcionan, cómo se recargan, dónde hay embalses en Bogotá, en Cundinamarca y que también favorecen a parte del departamento de Boyacá. Bienvenidos, esto es Entornos CAR. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Edwin García, el director de Recursos Naturales de la CAR. Ingeniero, bienvenido a Entornos, el video podcast de la CAR. Buenos días, Leonardo. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pero arranquemos con el tema de los embalses, primero haciendo como un mapa. Vamos a hacer un mapa de dónde están ubicados, cuántos embalses tenemos y cómo funcionan. Bueno, el sistema de embalses de la corporación consta principalmente del agregado norte, que se encuentran ubicados 3 embalses. Ahí se encuentra ubicado el embalse de Tominé, que está ubicado cerca de Guatavita, el embalse del Cisga, que está en Chocontá, y el embalse de Neusa, que está en el sector de Tausa. Bueno, eso es agregado norte, esos 3 embalses. Esos 3 embalses, ¿para qué funcionan? Ese sistema lo que hace es regular el río Bogotá, o el caudal de aguas del río Bogotá. Lo que hacemos con los embalses es que cuando hay, digamos, baja niveles de agua, aumentamos la capacidad de descarga, especialmente para suministrar agua para lo que es el tema de abastecimiento de Tibitoc. Claro. Ahí porque el principal uso de los embalses es para lo que es consumo humano como tal. Entonces, ahí lo que hacemos como tal es regular los caudales de descarga para que abastezcan la cuenca principal del río Bogotá y ahí lleguen al sistema Tibitoc, donde se capta el agua para la ciudad de Bogotá. De esos 3 embalses, ¿cuál es el más grande? Tominé es un embalse que tiene más o menos 689 millones de metros cúbicos. Es un embalse Gigante. muy, pero muy grande. Y es el embalse más grande que tiene todo el sistema de embalses que rodea Bogotá. Ok, y estos 3 embalses, explíquenos, el de Neusa, Tominé y Cisga, ¿surten de agua a qué municipios? ¿Tienen funciones también en el tema de como una hidroeléctrica? Lo que es Tominé y Cisga, que son 2 embalses que están ubicados al sector oriental de lo que es Cundinamarca y de la jurisdicción de la CAR, esos abastecen principalmente, llegan al río Bogotá y abastecen lo que es Tibitoc. Okay. Neusa, que está en Tausa, abastece lo que es Tausa, Cogua y Zipaquirá, y también aguas abajo en el sector del Espino, donde están las compuertas de Tibitoc, también llega ahí, digamos, el río, que también ahí termina de abastecer el acueducto de Bogotá. Perfecto, entonces ese es el agregado norte, ¿cierto? Ese es el agregado norte. Bueno, estos 3 embalses, ¿cómo empiezan a llenarse? ¿Cómo se llenan esos embalses? ¿De qué aguas? Esos embalses se llenan por los ríos y afluentes que llegan al embalse como tal. Generalmente, lo que están ubicados en el sector oriental, como Tominé y Cisga, llegan de lo que es la parte oriental, de lo que estamos en los páramos y en los corredores biológicos que están en la parte oriental. Ahí es donde contamos y donde nosotros, digamos, verificamos cuál es el caudal que llega o la cantidad de agua que llega para llenar esos embalses. De esos 3 embalses, ¿cuál es el más demorado en llenarse? Me imagino que, pues... Tominé. el Tominé que es el más es grande, el que ¿no? más complejo por su capacidad, por su tamaño y de alguna otra forma porque las fuentes hídricas que están en ese sector, pues digamos, no tienen un caudal como tan alto para poder, digamos, aumentar el nivel significativamente. Claro, entonces, ¿ustedes han hecho el cálculo de cuánto podría o cuánto demoraría en llenarse estos embalses al 100%? Pues el sistema Tominé o el sistema, digamos, de Cisga, que es un embalse pequeño, se llena muy rápido porque son 90 millones de metros cúbicos. Neusa, que son 102 millones de metros cúbicos más o menos, ese se llena, digamos, también fácil porque generalmente él trabaja por el régimen bimodal
que se encuentra en la sabana de Bogotá, o sea, se alimenta mucho de las lluvias que son de abril, mayo y junio y las de octubre, Ah, noviembre, ya, que tiene las son dos que tienen temporadas. temporadas. Los del sector oriental que son monomodales, que se alimentan principalmente de las lluvias de la Orinoquía, se abastecen entre abril y septiembre, octubre, pero pues em, el Tominé, que es el más grande, pues uno podría decir que para llenar ese embalse requeriríamos que primero no tuviera descargas, Sí, que hubieran afluencias y caudales como los que de pronto hubo en el invierno del 2010-2011, no, donde claro, hubo inundaciones, eso fue inundaciones y además emergencias, de claro. eso hubo excesos de Ujú, lluvia fue por durísimo. encima de los niveles promedio históricos de muchísimos años y sobre todo que los caudales que llegan ahí sean suficientes para llenar un embalse de 690 millones de metros Cantidad. cúbicos es demasiado y pues el tiempo requeriría que se cerrara, no hubiera descargas y obviamente que los afluentes fueran demasiado altos y que de pronto mucha del agua que a veces viene por exceso por la cuenca del río Bogotá se pudiera bombear también al embalse Tomine. Perfecto, esos son las del agregado norte. ¿Qué otros embalses tenemos en la jurisdicción? Ya los otros es el sistema Chingaza, Ujú, que lo abastece Chuza y San Rafael, que también abastecen obviamente la ciudad de Bogotá, que fueron los embalses que estuvieron en niveles críticos y que pusieron de alguna forma en riesgo y sí, generaron el racionamiento. Y también el sistema sur, que está ubicado hacia el lado de lo que es Usme y es el embalse La Regadera. perfecto. Pero entonces hablemos de Chingaza, ingeniero, rápidamente. Estamos hablando de Chuza y San Chuza, sí, Rafael, Chuza y San ¿cierto? San Rafael. Rafael está en la Calera, Chuza está en Chingaza Chingaza, y sí. ese se alimenta de las lluvias de la Orinoquía Sí, también, ese es el ¿cierto? que más se abastece de las lluvias de la Orinoquía. ¿Qué es lo que pasa en ese sistema? Ese es un sistema que de alguna forma tiene una muy buena regulación hídrica porque está ubicado en la zona alta, en la zona de Claro. páramos, y luego el acueducto hace un trasvase de cuenca hacia lo que es el sector de San Rafael, o sea, bombea a Ujú, través de túneles y ese es el que recarga y termina recargando San Rafael con lo conjunto con lo que llega por Teusacá. Entonces, eso perfecto. es un embalse San Rafael se termina alimentando de lo que viene por Chuza y también de lo que viene por Teusacá. Claro, y de las lluvias también que se Sí, y generan las lluvias que se en todo generan el sector en de la ese Calera. sector. Sí, señor. Ahí es donde estamos, digamos, verificando. Nosotros verificamos sobre todo lo que es para nosotros Río Teusacá, que es el afluente principal, o es el afluente principal de Ok. San Rafael, pero obviamente ya el acueducto lo que hace es bombear y llevar esas aguas que vienen de Chuza a San Rafael. El otro embalse es el de la regadera. Sí, ese es el embalse de la Regadera. Ahí viene un sistema que está en la parte sur de Bogotá y es el que termina, digamos, suministrando el agua a lo que es la parte sur, Tunjuelo y ese Claro. sector de ese que es el sector sur de Bogotá. Hay uno muy bonito que es el Hato. Sí, el Hato es un embalse que está ubicado en el municipio de Carmen de Ujú, Carupa, arriba de Ubaté. Es un embalse que es pequeño, son 12 millones de metros cúbicos, abastece principalmente y regula el caudal hacia la ciudad de Ubaté, al acueducto de Ubaté, pero también sirve como un sistema regulador para el sistema de la laguna de Fúquene y que ujú, posteriormente es donde nace el río Suárez, que abastece claro. los municipios de Boyacá, y luego va hacia Santander. Luego este panorama de los embalses en Cundinamarca y que también pues obviamente favorecen al departamento de Boyacá, hay que decir que la CAR ha mantenido una muy buena labor para mantener los embalses en unos óptimos niveles, ¿no? Sí, ese es un trabajo muy recurrente, 7 por 24. Ujú, Nosotros o la corporación cuenta con un sistema de monitoreo hidrometeorológico de muy alto nivel, de muy alta precisión. Estamos haciendo un monitoreo en todos los días de tanto de las fuentes hídricas como del estado del clima. Nosotros verificamos y revisamos y estamos muy atentos de los pronósticos tanto del IDEAN, que es el organismo rector aquí claro. en Colombia, pero también de los organismos internacionales. Nos toca estarnos documentando bastante para poder ver las tendencias, los Mm, pronósticos y evidenciar, digamos, cuáles son, digamos, las posibilidades de lluvia hacia futuro. Ahí es donde de alguna u otra forma nosotros siempre hemos venido, digamos, siendo muy precavidos, sobre todo en este último año fuimos y yo muy diría precavidos. responsables. Sí, tuvimos una gran responsabilidad, digamos, en función de poder garantizar una buena regulación de los embalses que permitió mantener, digamos, unos niveles que no pusieron en riesgo
a la parte o al sistema norte. Hubo agua suficiente en Tibitoc para Claro. poder suministrar. No tuvimos problemas Que en Zipaquirá. Tibitoca también suministra agua a Bogotá, ¿no? Sí, Hay que es que aclararlo. digamos, de alguna otra forma, Tominé, Cisga y parte de Neusa terminan llegando a las compuertas del Espino. Ahí está la bocatoma de Tibitoc y es donde termina llegándole agua para tratar agua para Bogotá en la parte del sector norte de Bogotá. O sea, esas buenas decisiones que tomó la CAR para evitar que descendieran los niveles acríticos en esos embalses también favoreció a que Tibitoc tuviera agua suficiente y que la emergencia en Bogotá no fuera peor. Sí, afortunadamente de ese, digamos, de esas simulaciones, de esos pronósticos, de todo de ese trabajo que se hizo articulado y que de alguna forma nos permitió hacer una muy buena regulación, nos permitió mantener los niveles en buen nivel, Bien. adicionalmente garantizar el recurso que suministra principalmente, digamos, al sector de Tibitoc, donde se abastece, digamos, del sistema norte de Bogotá y obviamente los otros municipios como Zipaquirá y Cogua. No tuvimos problemas, digamos, De de abastecimiento. abastecimiento en ese sector y pudimos suministrar el agua que requerían para poder tratar. Pero hay algo que me preocupa y lo hemos reiterado en varias oportunidades a través de entornos del video podcast de la CAR y es el tema del cambio climático. El cambio climático está afectando a todo el mundo y eso también afecta a los embalses. Sí, sí, ahí es donde nosotros hemos estado, digamos, por eso es que monitoreamos mucho las fuentes que vienen, digamos, o que abastecen los embalses. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que hay menos agua que llega a los embalses. Esos fenómenos de Ujú. variabilidad climática definitivamente están afectando la Gravísimo. disponibilidad del recurso hídrico. Ahí es donde nosotros, por eso la corporación viene adelantando muchos proyectos de restauración en las partes altas, en las cuencas altas, porque de alguna forma esa restauración permite que haya una mejor regulación ¿Qué es una hídrica. restauración de una fuente hídrica? Una fuente hídrica son ríos o quebradas que abastecen no solo a los embalses, sino a ríos grandes que también van a los embalses. ¿Pero qué es restaurarlos? Restaurarlos es, digamos, hacer, digamos, siembras o estrategias basadas en soluciones basadas en la naturaleza que permitan mejorar la cobertura vegetal con especies nativas y con Buenísimo. otro tipo de acciones como por ejemplo sistemas silvopastoriles o con, digamos, de alguna forma otras actividades, por ejemplo, reservorios, tanques de almacenamiento de agua. De agua Se lluvia, vamos a permite entregar una, 14.000. permite una integralidad de varias acciones que al final lo que ayuda es a disminuir, digamos, la contaminación y a mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en las zonas altas o en las cuencas que permiten, digamos, que lleguen agua suficiente a los embalses. Es que si no se hacen estas inversiones, ustedes no crean que simplemente es el agua es por el grifo y se abre la llave y ya sale el agua. No, 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 no. Eso viene de estos ríos, hay que hacer las inversiones. Compra de predios, sembrar árboles nativos, tener otras alternativas. Lo ha hecho la CAR, está trabajando de la mano con la gobernación con el tema de 10 pozos profundos para ver si se encuentra agua. También estamos con el tema, lo que usted decía, lo de los tanques para recolección de agua lluvia. Vamos a entregar 14.000. Estamos con la ONU para precisamente recuperar estas fuentes hídricas. Tenemos muchas alternativas, los reservorios, pues precisamente para que los embalses, como dicen ustedes los técnicos, no se estresen. Hay que tomar las acciones ya, si no en un futuro va a ser peor, ingeniero. Las, las acciones hay que tenerlas en todo momento. No, uno no puede bajar la guardia y menos en estos momentos. Los fenómenos de variabilidad climática son un hecho. No podemos desconocer que ya no tenemos, digamos, esos mismos regímenes que se tenían antes. Ahora, de un momento a otro, entran periodos húmedos o Ujú. periodos secos. Sí, Uno creería, por ejemplo, en esta semana que estamos en pleno fenómenos, digamos, de lluvias, que es un mes de lluvias, generalmente lo que es el mes de abril, lo que viene mayo, pero por ejemplo esta semana es una semana seca. Hubo un fenómeno que, si ustedes ven, sí. estamos en unos días secos. No sabemos qué vaya a pasar la siguiente semana, por eso, digamos, ya los pronósticos no los podemos hacer como tan a largo plazo, sino estamos viendo a mediano y corto plazo, porque esto está muy cambiante. Entonces, la variabilidad climática existe, por eso las alternativas, por eso los proyectos que adelanta la corporación en restauración, en el manejo de aguas, en los temas de Claro. reservorios. Y ahora lo que estamos haciendo también con lo que es la exploración de aguas subterráneas para Buenísimo. darle una alternativa a los municipios de la sabana, pues nos va a permitir de pronto a esos Maravilloso. municipios que Ujú. tengan otra alternativa en el momento de que no haya suficiente agua para el consumo humano. Y el reuso del agua también, que es algo muy importante que luego, ese es un tema para un video podcast, el reuso del agua. Le digo una cosa, estaba en la asamblea del conjunto donde yo vivo y propuse la idea de aprovechar el agua lluvia. Y el administrador dijo,
me voy a poner a averiguar a ver cómo hacemos para gigantescos tanques, aprovechar el agua lluvia para que esa agua lluvia la podamos utilizar en el lavado de las zonas comunes, en el baño de los gimnasios, del salón social. O sea, realmente nosotros podemos contribuir. Sí, claro. Ahora, digamos, hay unas nuevas tendencias como es la construcción sostenible. La construcción sostenible lo que permite es eso, digamos, empezar a utilizar, digamos, los medios para mejorar y optimizar tanto la parte de energía como la parte de Ujú. agua, la captación y poder utilizar esas aguas en otras actividades que disminuyan el, digamos, el uso del agua, digamos, que viene por el Claro. acueducto y que esa agua puede servir para otras actividades, ya sea de jardinería o Ujú. para también para aguas grises como los baños. Entonces, esos temas del reuso es algo que será, digamos, una alternativa hacia muy corto plazo. Perfecto, pues ingeniero Edwin García, director de Recursos Naturales de la CAR Cundinamarca, gracias por estar en Entornos, el video podcast de la CAR. Muchas gracias. Gracias, Leonardo, por invitarnos y estaremos muy atentos a todos, pues sobre todo no bajemos la guardia, continuemos con todos estos programas de uso ahorro eficiente del agua, con esos proyectos de restauración, de apoyo, digamos, a todo lo que es la protección de las cuencas, porque definitivamente vemos que si no protegemos las cuencas, pues vamos a tener muchos problemas con, tanto con la calidad como la disponibilidad del recurso hídrico en las diferentes zonas, no solamente de la CAR, sino de todo el país. A ustedes muchísimas gracias. Esto es Entornos, el video podcast de la CAR. Desde la CAR estamos ya tomando decisiones a corto, mediano y largo plazo. Estamos haciendo ya acciones para evitar más emergencias como la que vivimos en Bogotá, en Cundinamarca, con el racionamiento del agua. Las acciones se toman ya. Ya lo estamos haciendo en la corporación. Ahora, ¿usted qué está haciendo para cuidar el agua? Les dejo esa tarea. Recuerden, juntos cuidamos el medio ambiente. Chao.